En Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. A las 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días para todos. Nos encontramos en Voces y Sonidos a lo largo de esta mañana y por supuesto a lo largo de este fin de semana. Vamos a hablar de lo que sucedió anoche y el desenlace de los ataques coordinados con Estados Unidos e Israel. También las consecuencias. Hablaremos además también del fuerte temblor que se sintió esta madrugada en el departamento de Norte de Santander y especialmente en Bucaramanga. Hablaremos de cese al fuego bilateral que está promoviendo además que confirmó el ELN previo a las elecciones del 8 de marzo, que sucede en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Precisamente arrancamos en Medio Oriente porque tras el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, fue dado de baja el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Jamenei, quien estaba en poder desde hace 37 años. Esta baja generó de inmediato la respuesta ofensiva de Irán y el rechazo generalizado del Consejo de Seguridad en la ONU tras esta escalada de bombardeos. Laura Alejandra Moreno. Nicolás, buenos días. Anoche la televisión pública iraní confirmó la muerte del líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Jamenei, en los bombardeos de Estados Unidos e Israel de ayer en la madrugada. Así fue el anuncio. Irán además declaró 40 días de luto tras la muerte de Jamenei, que recordemos estuvo en el poder desde 1989, hace ya casi 37 años. Más temprano fue el presidente estadounidense Donald Trump quien confirmó la muerte del ayatollah a través de su red Truth Social y lo calificó como una de las personas más malvadas de la historia. Además aseguró que los ataques se mantendrían a lo largo de la semana. Con la confirmación oficial de Irán también se pronunciaron los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es una rama de las Fuerzas Armadas de Irán, prometiendo una venganza con un castigo severo y decisivo en contra de Estados Unidos e Israel. Todo esto mientras esperan más ataques de ambas partes en medio de los llamados al diálogo por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Y uno de los llamados a la paz fue el de Leonor Salavata, representante de Colombia ante el Consejo Extraordinario de la ONU. El incumplimiento de Irán en estos ámbitos no puede servir como justificación para ejecutar unilateralmente ataques militares en contra de un Estado. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, también anunció en su cuenta de X que Estados Unidos no inició el conflicto, pero que sí lo terminará. Abro comillas, nuestros guerreros son los mejores del mundo y están totalmente desatados para lograr nuestros objetivos, fue lo que dijo Hegseth. Laura, gracias. 7 de la mañana, 4 minutos. Y es que en medio de esta tensión en Medio Oriente y la continuación de ataques iraníes a edificaciones con intereses estadounidenses o israelíes, precisamente el ejército de Israel se atribuye la muerte del líder Ayatollah. Según las autoridades, la operación fue precisa y a gran escala, pero además advierten que podría haber varias represalias. Sofía Vargas. Así es, Nicolás, pues la tensión en Medio Oriente sigue creciendo después de los bombardeos que comenzaron ayer por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde Reino Unido, el secretario de Defensa John Haley confirmó hoy que Irán lanzó 2 misiles contra Chipre, el país de Medio Oriente donde los británicos tienen bases militares. Dijo que los proyectiles fueron derribados por sus fuerzas, pero advirtió que se trata de una amenaza directa y real para el territorio de la Unión Europea. Entre tanto, el ejército de Israel aseguró este domingo que es responsable de la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, tras un ataque contra su complejo de mando en Teherán. Según información publicada por The New York Times, la operación habría sido posible gracias a datos entregados por la CIA sobre su ubicación. Israel también afirmó que en esa operación murieron 40 altos mandos israelíes, entre ellos el jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa, y calificó todo como una coordinación sin precedentes con Estados Unidos para debilitar al régimen iraní. Desde Irán, el gran ayatolá Nasser Makarem Shirazi declaró a sus 99 años la yihad contra Estados Unidos e Israel. Esto quiere decir que prometió vengarse por los ataques. Y en respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia. Dijo que si Irán cumple su amenaza, su país responderá con una fuerza nunca antes vista, Nicolás. Sofía, gracias. Es una amenaza o más bien una respuesta que se viene generando desde ayer cuando se conoció la noticia y que recordemos el primero en confirmarla oficialmente fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después
después de que Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, asegurara que no había pruebas de supervivencia. Cambiamos de tema y regresamos a Colombia porque esta madrugada se registró un fuerte sismo en el departamento del norte de Santander, especialmente en Bucaramanga. Alex Salamanca, ¿cuál es el reporte hasta ahora? Buenos días. Nicolás, buenos días. El Servicio Geológico Colombiano señaló que el sismo de magnitud de 5.3 despertó a los habitantes del oriente del país sobre las 5:12 de la mañana, con una profundidad de 179 kilómetros en Salazar de las Palmas, norte de Santander. Por ahora, y luego de un barrido de los organismos de socorro, no se registran afectaciones. Dudvin Villamizar, de la Defensa Civil. No se reporta ninguna novedad. Insistir a las familias y a las comunidades las acciones que debemos tomar en caso de que las autoridades indiquen alguna evacuación preventiva. Tener a la mano nuestro kit familiar de emergencias, incluyendo nuestro botiquín de primeros auxilios. El sismo se sintió en Bucaramanga, Lebrija, Florida Blanca, varios municipios del departamento de Santander, pero también se sintió en Medellín, en Barranquilla y hasta en Venezuela, Nicolás. Alex, gracias. 7 de la mañana, 7 minutos. Mucha atención porque previo a las elecciones del domingo 8 de marzo, por medio de un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, confirma que habrá un cese al fuego bilateral desde las 00 horas del sábado 7 de marzo hasta las 00 horas del 10 de marzo. Esto quiere decir que aproximadamente es el martes. En la carta emitida escriben: aclaramos que no es política del ELN amenazar ni atentar contra los candidatos. Cierran concluyendo este comunicado que la Dirección Nacional del ELN, los altos mandos, ya le dieron la orden a sus combatientes de no realizar ofensivas militares contra la Fuerza Armada del país. Y precisamente hay una grave advertencia del ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, a las estructuras criminales de la nueva generación y los flacos que operan exactamente en el norte del Valle del Cauca. El anuncio lo hizo en conjunto con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al terminar el Consejo de Seguridad realizado en Cartago Valle. La información con Juan Manuel Ordóñez. Nicolás, buenos días. Con una advertencia directa y el anuncio de una ofensiva sin precedentes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó desde la ciudad de Cartago el inicio de una mega operación militar y policial en el norte del Valle del Cauca, esto orientado a golpear de manera frontal a las estructuras criminales que operan en esta región del país. El ministro aseguró que esta estrategia se desarrollará de manera articulada con la gobernación del Valle del Cauca y anunció que se vienen intervenciones militares y policiales en varios municipios de este departamento. Se han hecho unas intervenciones, mega operaciones, en Buenaventura, en Palmira, en Tuluá, y la próxima será aquí en esta región. Grupos de delincuencia común organizado, que es el Nueva Generación, y el grupo de delincuencia organizado Los Flacos. Y la orden es que estos dos grupos deben ser desmantelados. Durante este pronunciamiento, el ministro Pedro Sánchez envió un mensaje contundente a los actores ilegales, advirtiendo que quienes continúen delinquiendo tienen muy altas probabilidades de morir muy jóvenes. A su vez, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permite identificar y capturar a personas que pretendan alterar o afectar el normal desarrollo de las elecciones en el Valle del Cauca. Juan Manuel, gracias. 7 de la mañana, 10 minutos. O continuamos hablando de los temas que suceden en Colombia porque el gobierno ya firmó el decreto en donde se establece una nueva reducción del precio de la gasolina, como lo había anunciado el ministro Edwin Palma. Según precisamente el jefe de la cartera, sería un refuerzo para aliviar el costo de la vida de los ciudadanos y mantener la estabilidad. Laura Olarte, ¿de cuánto fue esta reducción? Nicolás, muy buenos días. A partir de hoy comienza a regir una nueva reducción en el precio de la gasolina. La medida fue oficializada con la firma de la resolución por parte del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Según el ministerio, esta rebaja responde al ordenamiento del sistema de precios y de saneamiento progresivo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Esta sería, Nicolás, la segunda reducción de 500 pesos en el gobierno de Gustavo Petro, luego de subir más de 7.000 pesos en su administración, que está a meses de finalizar. Recordemos que la primera reducción comenzó a regir a partir del 1 de febrero y este segundo a partir de hoy, 1 de marzo, acumulando así un alivio de 1.000 pesos. Entonces, el ajuste aplicará de manera uniforme en todo el país, mientras que el precio del diésel se mantiene estable, garantizando el equilibrio en el transporte, la movilidad y la operación del sector productivo. El diésel mantiene por el momento su precio. Entonces, ¿cómo quedarían los precios de la gasolina en algunas ciudades capitales? En Bogotá quedaría
en 15.491 pesos, Medellín 15.411 pesos, Cali 15.500 pesos, Barranquilla 15.124 pesos y Cartagena 15.081 pesos. Así lo mencionó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Dependerá del control social. Nosotros estamos haciendo un trabajo articulado con la Superintendencia de Industria y Comercio, pero es más poderoso el control social, que pueda garantizarse que esta disminución, esta reducción se vea en los consumidores, es decir, que lo sientan positivamente los consumidores, que lo sientan positivamente en sus bolsillos. Además, por parte del ministerio se continuará monitoreando de cerca el comportamiento del mercado internacional, así como las principales variables macroeconómicas y la ejecución del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, con el objetivo de garantizar que las decisiones sobre los combustibles se adopten de manera sostenible y equilibrada en el tiempo. Según el ministerio, este ajuste se implementa sin comprometer la estabilidad económica ni la sostenibilidad del sistema, asegurando beneficios responsables para los colombianos. Laura, gracias. 7 de la mañana, 12 minutos. Cambiamos de tema porque este domingo serán las exequias de Jorge Luis Taborda, el patrullero de la policía que murió en medio de los hostigamientos a la estación Río de Oro en Cesar. La información desde Barranquilla con José Palma. Nicolás, las alarmas siguen encendidas en el Cesar, más específicamente en su municipio de Río de Oro, tras lo que fueron estos hostigamientos a la estación policial de este lugar. Desde las 3 de la tarde de este domingo se realizarán los actos fúnebres del patrullero Jorge Luis Taborda, víctima fatal de estos hechos y cuyo cuerpo reposará en el cementerio Jardines del Etseomo en Valledupar. Sin embargo, el alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, dice que está muy preocupado, pues estos ataques del ELN sucedieron a solo una semana de las elecciones legislativas, por lo que declara que necesitarán un aumento de policías para abarcar toda su jurisdicción. Teníamos ahí en la estación de policía 16 agentes que ya trabajado, nos habían aumentado a 30 agentes, también se solicitó más apoyo, sobre todo ya que Río de Oro es un pueblo muy extenso, más de 600 kilómetros cuadrados de extensión. A una semana de esta jornada electoral, desde la alcaldía municipal se ordenó ley seca durante este fin de semana, así como prohibición para la circulación de motocicletas con parrillero y el porte de armas. Nicolás. José, gracias. Y volvemos a Bucaramanga, Alex, porque hasta esta ciudad fueron trasladados algunos de los 14 militares heridos tras el ataque con drones a un helicóptero del ejército en zona rural del sur de Bolívar. ¿Cuál es el estado, Alex? 10 en total fueron trasladados. 3 se encuentran en cirugía en el Hospital Universitario de Santander. Los uniformados de 27, 24 y 29 años ingresaron al centro médico por traumas y diferentes dolencias en su cuerpo, además de esquirlas que le provocaron caída desde su propia altura y lesiones en diferentes partes del hombro y las piernas. Las autoridades médicas mantienen bajo observación a estos 3 uniformados mientras avanzan los procedimientos quirúrgicos y diagnósticos. Los otros 7 uniformados se recuperan dentro de la segunda división del ejército, que tienen diferentes traumas también, pero ya bajo pronóstico reservado. Nicolás. Alex, gracias. Hablemos rápidamente de noticias en Bogotá, porque el alcalde Carlos Fernando Galán estuvo presente en un operativo en 13 puntos claves de rumba para garantizar la seguridad para quienes toman el transporte público. La información con Mariana Neira. Nicolás, bueno, pues esta madrugada en un operativo de seguridad, el alcalde Carlos Fernando Galán realizó un recorrido en las diferentes zonas seguras que hay en la ciudad. Esto lo hicieron en 3 puntos claves, hay que aclarar, de rumba que hay aquí en Bogotá, que son Modelia, el Distrito Diverso y en la zona T, que es por toda la calle 85. Señaló que en estas zonas hicieron una revisión de cómo los gestores del orden y la policía acompañan a los ciudadanos y se aseguran de que el transporte que escogen para llegar a su casa sea seguro. Esto dijo. Y aquí ya se delimitó la zona segura donde se hace el registro de las personas que van a tomar taxi, todos los datos del taxista, se verifica que esté en regla absolutamente todo. Finalmente, el mandatario Nicolás señaló que con el apoyo de los gestores y los controles en estos puntos de la ciudad están brindando un monitoreo constante y revisando las condiciones de seguridad, esto con el fin de que los ciudadanos disfruten de este tipo de actividades en la ciudad y aún así puedan llegar seguros a cada una de sus casas. Recordemos que eso lo realiza tras los recientes hechos de inseguridad que se han presentado en Bogotá. Mariana, gracias. Hablemos ahora de deportes y noticias positivas. Don Gerardo
Gerardo, porque el colombiano Javier Blake Reyes debutó a sus 28 años, o más bien el 28 de febrero en la UFC con una victoria ante el brasileño en un encuentro en México. ¿Qué fue lo que sucedió? Bienvenido, buenos días. Nicolás, muy buenos días. Javier Blake Reyes debutó en la UFC con una victoria contundente sobre Douglas Silva de Andrade en el UFC Fight Night disputado en Ciudad de México. El colombiano se impuso por nocaut técnico antes del final del primer round en una pelea que tuvo un arranque adverso. En los primeros intercambios recibió 2 golpes directos. Uno de ellos lo dejó al borde de la caída mientras el brasileño intentaba imponer su experiencia y agresividad en el octágono. Pero Reyes se recompuso cuando logró conectar su primer golpe limpio, cambió el rumbo del combate, envió a Silva de Andrade a la lona, tomó el control en el suelo y dominó el tramo final. El árbitro decidió detener la pelea cuando solo restaban segundos para el cierre del asalto inicial. Esto comentó el colombiano. Feliz, por fin. Esto es un ejemplo que si uno sueña en grande, desde cualquier parte del mundo, mira, lo logramos desde Colombia. Hicimos un sueño realidad. Con este resultado, Reyes firma un estreno histórico en la UFC al convertirse en el primer colombiano en debutar con una victoria por nocaut técnico en la organización, marcando un hecho sin precedentes para las artes marciales mixtas del país, Nicolás. Gerardo, muchísimas gracias. 7 de la mañana, 17 minutos. Hasta aquí los acompañamos en la actualización de noticias en Blue Radio. Nos encontramos cada hora en Voces y Sonidos. Por el momento los dejamos en Blue Jeans.